al empezar, sin saber advertir que el aire sin respirar. Desde el municipio de Mogán, la Asociación Canaria de Integración de Salud Mental Espiral va a tener un encuentro para la celebración del día 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental. Vamos a hacer una charla donde vamos a hablar de la adversidad y cómo proceder dentro de las dificultades que hay para una atención cuando una persona tiene problemas de salud mental. Posteriormente habrá una representación de una obra de teatro por los compañeros de Espiral, que es una obra de la compañía EA, Espiral Vilab, que va a representar lo que es un dispositivo de la red de salud mental con plan humor y irónico. Nosotros lo que estamos intentando con esta iniciativa es conseguir de que se forme en todos los municipios de la isla y del archipiélago un grupo de personas afines con la iniciativa de formar y romper el aislamiento de estas personas que están pasándolo mal, con ocio y tiempo libre, formación y formación que hace mucha falta. Muchísimas gracias. Las jornadas que hemos organizado en el día de hoy por parte del Ayuntamiento de Mogán nace a raíz de la colaboración que tenemos desde hace ya unos cuantos años con la Asociación Espiral, donde ellos pues emiten unas revistas que el Ayuntamiento en este caso adquiere para precisamente promocionar y dar información a todas las personas del municipio, pues con la labor que realizan de toda la información que transmiten a través de estas revistas. En el día de hoy pues se ha dado en este caso una ponencia donde se ha explicado un poco ya no solo la labor que realiza la Asociación Espiral, sino lo que significa la salud mental. Y para ayudarnos a comprender en este caso a los ciudadanos de a pie, que a veces hablamos de la salud mental como un problema muy grave, pero al final es algo que todo es candente, ¿no? Todos, como bien explicaba Emilia en este caso, pues es algo que podemos estar padeciendo todos. Como bien explicaba, era algo que pueden ser altibajos o que efectivamente puede haber trastornos en este caso, como bien explicaba aquí, que requieren pues de unos apoyos diferentes según las circunstancias de cada persona. La verdad que agradecida, nos ayuda a aprender cada día más sobre un tema que, como bien también decía, es verdad que es un tema tabú, ahora pues es algo que podemos ver en todas las noticias y además llegar la información a todo el mundo y poder tratar este tema que antes estaba como escondido y al final es parte de la sociedad, y lo que no buscamos es de alguna manera apartar a una persona que pueda estar pues sufriendo con un problema de salud mental, y entendernos y adaptarnos a las situaciones y sobre todo apoyar y acompañar. Hola, buenas tardes, mi nombre es Elena Navarrete, yo soy psiquiatra del Servicio Canario de Salud, trabajo actualmente en el equipo de tratamiento asertivo comunitario de Gran Canaria y pues bueno, tengo que agradecer la invitación hoy de la concejalía aquí de Mogán. Estamos en Arguineguín para celebrar pues todos juntos, usuarios profesionales y familiares, el Día Mundial de la Salud Mental, que yo creo que es una ocasión única de unión, de hacer equipo, por sensibilizar y difundir una imagen diferente, positiva, contra el estigma que hay en relación a la enfermedad mental. Buenas, ¿se me oye? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí. Vamos a celebrar el Día de la Salud Mental, muy importante. Decirles que hoy vamos a tener una charla con Emilio Ortega y Elena de la Asociación Espiral. Muchísimas gracias por estar aquí hoy, por la predisposición que han tenido siempre de trabajar con nosotros. Nada, vamos a tener la charla, vamos a hacer un pequeño descansito, que vamos a tener algo ahí para comer y hablar un poquito de lo que les ha parecido la charla. Ya después vamos a empezar con la obra de teatro, le vamos a poner un poquito de humor a la cosa. Se llama Un toque de locura. Así es, ¿verdad? Un punto de locura. Muy bien, y ya después nos vamos a quedar con un pequeño debate, ¿vale? Así que no se pueden ir. Y nada, muchísimas gracias. Hola, buenas tardes, gracias a todo el personal que está aquí por la asistencia a este día tan conmemorado que es el Día Mundial de la Salud Mental. El día 10 de octubre se celebra a nivel internacional pues este Día de Salud Mental, y este año pues hemos decidido junto con la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Mogán
venía a Guineguín a hablar sobre la salud mental desde el punto de vista, en concreto conmigo, la exposición mía va a ser desde el punto de vista en primera persona, y con doña Elena Navarrete, que se presentará ella luego también, que es del ETAC, el equipo de tratamiento asertivo comunitario del Servicio Canario de Salud de Gran Canaria, que también va a hablar sobre cómo encauzar, cómo recurrir cuando una persona está con un problema de salud mental, de dónde recurrir, qué hacer, etcétera, ¿no? Va a dar una información muy interesante. Y yo soy miembro de la Asociación Espiral, trabajo como técnico superior en integración social también y como experto en experiencia promotor de salud mental dentro de la red de salud mental. Darle las gracias otra vez a todas ustedes por estar aquí, que la mayoría de las personas que están son mujeres, y eso es muy confortable dentro de la sociedad. Y nada, empiezo un poco hablando de qué es eso de la salud mental, ¿no? La salud mental, momentito. La salud mental, ¿qué es la salud mental para muchos de nosotros? Pues en síntesis, si concretamos las cosas, es el proceso de la vida, ¿no? Nosotros nos desarrollamos en la vida y tenemos altibajos que en muchas ocasiones, algunas ocasiones también, pues tenemos que recurrir a un profesional, ¿no? La salud mental es lo que nosotros vivimos en la vida, ¿no? Tanto en la niñez como cuando es adulto uno, cuando es mayor. ¿Y cómo superamos esta situación de salud mental? ¿Cómo podemos superarla? Pues hay varios procesos de causa y desencadenantes en salud mental, ¿no? Desencadenantes que hay, que proporcionan un problema de salud mental, pues una violencia de género, el alcohol, la droga, los juegos, las preocupaciones, son problemas que en síntesis son cotidianos en la vida y nos conlleva a problemas de salud mental, un desamor, un conflicto de pareja, estrés en el trabajo, bullying, maltrato infantil, la muerte de un ser querido, conlleva a tener problemas de salud mental personas que no saben disiparlo, ¿no? Hay otras personas que recurren a un amigo, un familiar, y cuentan ese problema y disipan el tema de la salud mental. Hay otras personas pues, que son más sensibles, que necesitan el apoyo de un profesional para salir del pozo sin fondo, ¿no? Factores psicológicos y biológicos, individuales, el tema de la pandemia, se recuerdan ustedes, pues se disparó el tema de la salud mental. Hubo muchas personas que no comprendían eso de estar aislado y llegaron a problemas de salud mental, el aislamiento, ¿no? Algunos tratamientos a lo largo de la vida para este tipo de personas que tienen una problemática de salud mental, pues si se fijan, hace muchos años, en los siglos pasados, se practicaba pues la desangrantación, no sé cómo se lo dije bien, cortaban la vena a las personas y la desangraban, ¿no? En otros llegaban los chamales, que hacían que cortaban en la cabeza y sacaban la piedra, decía, esta es la piedra, el malestar de la persona. Técnicas como darle vueltas a la persona. O sea, ha habido muchos tratamientos hasta llegar hoy en día. Esto es prototipo de los manicomios que había en los 80, 70, por ahí. Y esto es una terapia que se practicó sobre los años 40, que es la terapia de la logotomía. Era un hierro
que se metía a la persona por uno de los orificios de la nariz, con un martillo se le daba un golpe. Esa terapia ya se practica, aunque se le dio un premio Nobel a este descubrimiento, ¿no? Estos son electroshock que nosotros, nuestra asociación y a nivel internacional y nacional, pues no lo vemos como terapia, no lo vemos como una praxis de terapia, ¿no? Y estamos en contra de ello. Luego existen contenciones que se practican en las unidades, en algunas unidades como en las unidades de entrenamiento breve, y nosotros no solamente estamos en contra de las contenciones, sino que hay otros métodos que se pueden practicar, sino también con el exceso de medicación, con el tema de los aislamientos, se les encierra bajo llave a las personas en las unidades. Nosotros no vemos eso como una terapia alternativa, y etcétera, ¿no? Yo me gustaría decir una cosita importante. Nosotros vemos una cosa muy importante, y es pensar que en la historia de la locura, los eclesiásticos, los religiosos, fueron los que empezaron a atender a las personas locas, a las personas vulnerables en la vida. Eso hace siglos atrás. Luego, posteriormente, tomaron las riendas de las personas con problemas de salud mental los psiquiatras, y en los años 60, 70, muchas de las familias, de las personas que están aquí, no sé si llegaron a luchar por las mejoras en la salud mental. Ya es década, ahora es década, llevamos 2 décadas casi, donde la persona afectada en primera persona son los que están luchando por un cambio de paradigma, mentalidad dentro de la salud mental. Queremos una asistencia humanitaria y queremos reivindicar no solamente lo que hemos hablado de las contenciones, sino el experto por experiencia que posteriormente hablamos. Como les estaba diciendo, nosotros creemos en la recuperación, no creemos simplemente en la estabilidad. Eso hace años atrás que los psiquiatras y los profesionales decían, no, vamos a ver si te estabilizamos. Hoy en día el profesional habla ya de recuperación. Y nosotros vamos un poquito más lejos y hablamos no solamente de esto, sino hablamos de integración sociolaboral. Hablamos de integración en la sociedad como cualquier otra persona. Los problemas de salud mental es lo que estamos hablando desde el principio, es la vida de una persona. Existen personas con ideologías determinadas o con condiciones políticas o con condiciones de escala social o profesión que desencadenan problemas de salud mental a lo largo de su vida. Entonces, nosotros estamos luchando por la inclusión y recuperación de las personas. ¿Qué es eso de la recuperación? La recuperación es construir un proyecto de vida y darle significado a la vida. Si se fijan, lo que estamos hablando o lo que estamos exponiendo, lo que estoy exponiendo, es lo que cualquier persona necesita para desarrollarse en la vida. Es un proceso profundamente personal y único de cambio. No solamente es cambiar la actitud, sino también el autocuidado, el tener un poder de resiliencia alto, etcétera, ¿no? Se trata de vivir con satisfacción y esperanza. O sea, esta charla de hoy en día y la obra de teatro que queremos transmitir es una esperanza, ilusión y esfuerzo y compromiso de que del pozo sin fondo se sale. Se sale con estas 4 palabras mágicas: esperanza, ilusión, esfuerzo y compromiso en la vida. La recuperación tiene lugar también con un rol activo en la sociedad. O sea, es importante que la persona pues tenga un desarrollo activista en la sociedad, ocupe un lugar,
ya sea de fontanero, de electricista, de cuidador, etcétera, que tenga un rol importante en la vida. Las características de la recuperación, pues hablamos de componentes en el proceso, principios del proceso y etapas de recuperación. Pues los componentes del proceso de recuperación, aquí estamos hablando de encontrar esperanza y mantenerla, restablecer una identidad positiva, construir una vida con sentido, asumir responsabilidad y control. Esto, si se fijan, cualquier persona pues lo tiene que tener claro en la vida. El principio, otros principios que es de la recuperación, alejarse de la patología. ¿Qué es eso de alejarse de la patología? O sea, muchas personas, en concreto, algunas en concreto, no todas, son diagnosticadas por salud mental por un psiquiatra, ¿no? Entonces le pone un diagnóstico, o nosotros le llamamos etiqueta, y cae en el pozo sin fondo, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene información, y el Servicio Canario de Salud, aunque tiene una serie de dispositivos buenísimos, pero está falto de llegar a muchas personas que lo están pasando mal. Espiral está cometiendo una labor en el entorno social de las personas, pues de ayuda, de apoyo, de acompañamiento en el proceso de su vida, ¿no? Esto no es de por vida, esto es un trampolín que las personas llegan a esta espiral para integrarse en la sociedad e incluirse en la sociedad como cualquier otra persona. Esperanza es fundamental, el estímulo de satisfacción, etcétera, ¿no? Si ven, el apoyo entre iguales es importante, evitar el criticismo. ¿Qué es eso del criticismo? Cuando a una persona en una familia se le pone una etiqueta, la familia aísla un poco a esta persona que tiene este padecer y habla entre ellos de cómo mejorarlo, tal, en vez de integrarlo, o sea, dentro de las conversaciones. Nosotros estamos luchando, como en Noruega, Finlandia, que hay otro tipo de terapia. En Finlandia está la terapia, el tema del diálogo abierto. ¿Qué es esto del diálogo abierto? Son terapias donde participa el jefe que lo tiene contratado, esta persona afectada, el familiar, el amigo, el vecino, cualquier persona del entorno de esta persona afectada, en asamblea con el profesional, cuestiona su malestar. No se le impone el tratamiento, se le pide pues recomendaciones de cuál es el efecto que tiene esa medicación, etcétera. O sea, es importante esto, ¿no? Luego, etapa de la recuperación. Cualquier persona pasa por este tipo de etapas dentro de la salud mental. Moratoria, concienciación, preparación, reconstrucción, crecimiento. Son palabras que con la etiqueta, pues las personas tienden a pasar por ahí. Moratoria, ¿qué es? Retraimiento, ¿qué es moratoria? Cuando en el principio del diagnóstico, este es bipolar, este es esquizofrénico, es que en la palabra esquizofrénico todo va evolucionando. En la recuperación de las personas en salud mental estamos en paños menores, por llamarlo así. El cerebro todavía no se sabe cómo funciona exactamente y de qué vienen los problemas de salud mental, no se sabe. Entonces son problemas motivados por psicosociales, se plantean, ¿no? Pero lo que quería comentarles es la moratoria, el retraimiento, es cuando a la persona se le pone la etiqueta, cae en el pozo sin fondo, es decir, por esa falta de formación e información. Por eso el PIR, el Plan Insular de Rehabilitación Psicosocial del Servicio Canario de Salud, hace formación, pero que no llega a tanta gente que demanda el problema, ¿no? Tenemos falta de profesionales, falta del experto por experiencia, la figura de donde una persona que ha pasado un proceso de resiliencia puede ayudar a otras personas, que podríamos ayudar a muchas personas que están aisladas en su domicilio. Venga, levántate, venga, vamos a hacer de comer, venga, vamos a la calle, vamos a pasear. Ese aislamiento que sufre esa persona, esta figura lo puede cubrir, ¿no?
Luego está el modelo Jimmy. El modelo Jimmy es una palabra inglesa que cada letra de la palabra tiene un significado, ¿no? Después de 97 artículos científicos se llegó a esta conclusión. ¿Qué es la C? Conexión. Las relaciones interpersonales. La E, esperanza. Todo no está perdido. La H. La I, identidad. Un sentido positivo de sí mismo. La M, significado. Dar significado a la propia vida. Y la E, el empoderamiento, el poder de la resiliencia. Aquí empezamos con el empoderamiento, que es autoconfianza, participar en las decisiones, dignidad, respeto, pertenecer y contribuir a una sociedad más plural. Objetivo del empoderamiento, o sea, que si se fija, esto nos ayuda no solamente a una persona que no está diagnosticada, sino a cualquier persona que pueda salir adelante con este contenido, ¿no? Luego, factores en la recuperación, pues importantísimo, el empoderamiento y la autodeterminación de las personas, pues la ilusión, la esperanza, la identidad, la empatía, la asertividad, la autoestima, son factores importantes que la persona necesita. Si se fija, es lo que es la vida: autoconocimiento, madurez, resiliencia, tomar las riendas, autocuidado, responsabilidad, significado de la vida, proyectos, actividades. Son palabras mágicas que tenemos que tener hoy en día en la mente, ¿no? Y en definitiva, ¿qué es esto? El desarrollo de la vida. Esto lo que estamos planteando hoy aquí, ¿no? Luego, ¿cuáles son las funciones de un experto por experiencia? Pues ayuda, apoyo, acompañamiento, guía, orientación, gestión. ¿Qué es esto de gestión? Pues existen muchas personas que cobran pensiones no contributivas, son pensiones muy bajas, pensiones que malamente llegan a final de mes, que es una de las reivindicaciones nuestras que hacemos, luchar por una pensión digna. Son pensiones que no malamente podemos alimentarnos, son pensiones, no sé exactamente, pero unos 500 euros más o menos son los que se están llevando ahora a las personas no contributivas. Entonces, nosotros no solamente hacemos esto, sino también les quiero comunicar una cosa muy importante, y es que muchas personas que estamos aquí, la mayoría tenemos familiares, amigos, personas acercadas, que y incluso muchos profesionales le aconsejan a la persona afectada: no trabaje, no estudie, no hagas esto que te estresa, tal. Y eso lo que conlleva es que la persona se acomode a esa pensión y no luche en la vida por tener un trabajo digno, por tener una vivienda digna, por tener una pareja en la vida, pasar de las pensiones no contributivas, luchar en la vida por tener pensiones igualitarias, pensiones donde no tengamos que estar a expensas de un familiar que nos ayude con un plato de comida. Tenemos que ser dignos nosotros y dignificar nuestra ayuda hacia ese beneficio, ¿no? Hacia tener un trabajo, pues, a nivel profesional. Yo sé que cuesta esto entenderlo, porque muchas personas se acomodan a estas pensiones, pero la vida es esfuerzo y compromiso por la vida. Y para finalizar, darles las gracias a todos ustedes por la atención. Gracias. Bueno, voy aprovechando y me voy presentando. Ante Crimanesa, muchísimas gracias por la invitación al ayuntamiento. Me presento, mi nombre es Elena Navarrete, yo soy psiquiatra en el equipo de tratamiento asertivo comunitario de Gran Canaria, que eso enseguidita se lo desencripto un poco, ¿vale? Soy perteneciente a un equipo multidisciplinar de enfermeros, psiquiatras, auxiliares de enfermería y trabajadores sociales que atendemos a personas que tienen trastornos mentales graves, que se encuentran normalmente pues en situación de exclusión social, en riesgo de estarlo, con muy pocos apoyos sociales,
y que por ese motivo, o bien por el propio trastorno mental, pues les cuesta vincularse a los recursos habituales a los que seguramente ustedes están acostumbrados a contactar, como las unidades de salud mental. Pues más o menos, por eso nos conocemos también Emilio y yo, y hemos colaborado en otras ocasiones con Espiral. Agradecerle enormemente la oportunidad tan enriquecedora de estar aquí hoy, en este espacio tan maravilloso y en un día pues que es tan importante la sensibilización y la difusión de este, yo creo, de esta unión, ¿no? de este trabajo en equipo. Cuando Emilio me propuso dar esta charla complementaria a la suya, con un título como este, más o menos me dio la orientación del título de la ponencia, dije, ay mi madre, qué dilema, ¿no? qué compromiso, cómo proceder cuando detectamos un problema de salud mental. Básicamente porque yo creo que hay tantas enfermedades como personas, tantas personas como contextos, y no sé si alguien ha entrado en la sala pensando que yo iba a venir aquí a dar un algoritmo, que ahora están tan de moda, como un protocolo, ¿no? Una guía de qué es lo que hay que hacer válido para todas las situaciones, pues lamento tener que decirles, por si quieren irse yendo, que receta mágica universal, pues no hay, ¿vale? En relación con esto que le estoy diciendo, pero yo desde la humildad de mi experiencia profesional, desde las guías que he intentado consultar para traerles la mejor, quiero dar unas nociones, unas orientaciones, unas pautas que yo espero que les sean útiles pues, a la hora de afrontar, ¿no? una situación como esta. El trastorno mental, estoy un poco con Emilio en esto que ha dicho de que estamos en pañales, no sabemos prácticamente nada, al final la psiquiatría es una neurociencia pues, muy moderna. Nos queda mucho por aprender, es verdad que cada momento, ¿no? hay nuevas investigaciones, nuevos avances de calidad que vamos vislumbrando cada vez más luz, pero realmente los modelos vigentes en los que nos movemos ahora mismo pues son de los años, la mayoría de los años 70, de los años 60, 70, 80, bastante viejitos, pero son vigentes hoy por un motivo, ¿no? Porque yo creo que consiguen integrar muchas teorías muy válidas para tratar que van más allá de lo biológico para tratar de explicar pues, el porqué de los trastornos mentales y darnos claves sobre el abordaje de los mismos. Pues, por un lado el de vulnerabilidad y estrés, que ya lo mencionaba antes, pues la sensibilidad individual que tenemos algunas personas, que a veces depende de una carga biológica, genética, etcétera, pero que se activa por el impacto de una serie de factores de estrés de todo tipo, estrés ambiental, psicológico, etcétera. Y el modelo biológico, psicológico, social, el modelo biopsicosocial, que también da claves sobre todos esos factores que nos van a ayudar también en el tratamiento, no solo para identificar los factores que provocan el trastorno mental, que van a tener esos tres pilares, van a ser biológicos, las drogas, van a ser psicológicos, el trauma, como decía Emilio, ¿no? La violencia de género, todas estas situaciones estresantes, y social, todos los determinantes sociales, la precariedad laboral, el desahucio, situaciones, ¿no? de exclusión social como las que viven los pacientes que yo atiendo, todo esto en definitiva favorece el trastorno mental. Luego hay otro tema, ¿no? El de la discrepancia o la diferenciación entre lo que es normal y patológica. A mí la palabra normal no me gusta porque además yo la concibo como un término estadístico que tiene que ver pues, con la frecuencia, con qué es lo que más frecuente en la sociedad. ¿Y por qué digo esto? Porque es que no todo lo que es infrecuente, raro o diferente es patológico. ¿Vale? De ahí que se le esté dando tanta boga o tanta difusión a este concepto de diversidad funcional. No todo lo diferente es patológico y además en los sistemas de clasificación técnicos que nosotros manejamos en salud mental, los psicólogos, los psiquiatras, tanto aquí en Europa como en Estados Unidos, cuando ponemos esas etiquetas, como nombraba Emilio antes, lo basamos en una serie de criterios clínicos, es decir, unos tipos de síntomas con unas características determinadas, pero también pues, que esos síntomas tengan una duración, una temporalidad, una intensidad, una magnitud y que además tengan una repercusión en una carga de sufrimiento para la persona o una carga de desadaptación, una dificultad de la persona para adaptarse a las exigencias de la sociedad. Y señores, yo creo que todos estamos de acuerdo con que cada vez vivimos en una sociedad más exigente, más exquisita, más estresante, más frenética, ¿no? Más complicada, ¿no? Llena de todos esos estresores biopsicosociales de los que hablábamos antes. Además, todas estas corrientes de pensamiento positivo, que yo creo que todos picamos de comprar las tazas y las camisetas, porque es un pensamiento como muy bonito, muy idealizado, esto de valores como la felicidad, que nos va creando la necesidad, ¿no? Nos pone o nos impone una serie de objetivos vitales
que no tienen por qué ser realmente los que compartamos todos los miembros de la sociedad, pero bueno, nos crea esa necesidad de ser felices, de evitar el malestar. Y bueno, yo estoy también con Emilio, con que hay momentos de la vida, periodos en los que se nos pone a prueba con una serie de situaciones, a veces cambios que no tienen por qué ser negativos necesariamente, pueden ser cambios también bonitos, positivos, pero que representan un estrés para la persona. Y eso puede generar una serie de malestares, síntomas, por ejemplo, que nos resientan un poco de manera temporal, pero aún así hay como una tendencia, una presión de la sociedad a medicalizar esto, a transformarlo, ¿no?, en un diagnóstico, en una necesidad de tratamiento y más, y no siempre es así. Dígame. Perdón, ¿para usted qué es psicosis? Que para mí, ¿qué es la psicosis? Un trastorno mental grave, de los que estamos más disponibles para atender en la red de salud mental. Luego, de todos modos, creo que hay un espacio de debate, si quiere podemos... Simplemente decía que psicosis se le aplica a todas las clases de enfermedades mentales. Bueno, es que yo creo que es un síndrome que abarca un montón de cuadros clínicos muy distintos. Todas las enfermedades mentales, sí, la esquizofrenia, sí, la neurosis obsesiva, sí, y así. Sí, pero la psicosis quizás es como... Es un panorama que está ahí, que si no se trata, desconecta mucho a la persona de que pueda cumplir pues con esa adaptación al entorno, sentirse bien, poder funcionar como él quiere, pero que pueda funcionar mejor, ¿vale? O sea, luego hablamos, si quiere, de la psicosis. A nivel de la sociedad, el mundo en el que vivimos, lo afortunado es que cada vez hablamos más de salud mental, ¿vale? Yo creo que se han ido, y más en los últimos tiempos, desmontando muchos mitos, desmontando gran parte del estigma. Salimos a la calle, hablamos de ello, los medios de comunicación hablan de ello. Hasta hace nada no hablábamos absolutamente nada, ¿no? Era todo muy tabú. En las escuelas se hacen charlas ya de salud mental, de prevención. Yo creo que esto es fundamental, gracias a la labor de usuarios que han movilizado pues toda esta corriente, de familiares que han luchado por ello, de profesionales que también han estado muy sensibilizados con estos movimientos asociacionistas y han impulsado, creyentes en la rehabilitación y en la recuperación. Entonces yo creo que todo esto ha dado para adelante, ¿no?, a toda la maquinaria anti-estigma, pero también es verdad que hay muchos activistas, muchas personas que desde sus posiciones de influencia, atletas, artistas, ¿no?, de alguna manera, están contribuyendo también a darle imagen más positiva a todo este movimiento, a ponerles cara, de manera que esto como que se amplifique, y más ahora con las redes sociales y demás. Desgraciadamente todavía queda mucho por hacer, ¿vale? Yo creo que por eso es tan importante defender días como hoy, ¿no?, y salir a la calle y hablar, y aunque te dé pánico escénico, pues salir delante de las cámaras y hablar con tu vecino. Yo creo que es muy importante, porque todavía desgraciadamente siguen saltando a veces algunos titulares muy desafortunados, ¿no?, como por ejemplo pues estos que lo que hacen es perpetuar estereotipos de peligrosidad, de violencia, nada más lejos de la realidad con las personas que tienen trastornos mentales, que normalmente pues sufren más situaciones de vulnerabilidad quizá que las que se les atribuyen, ¿no?, a ellos como perpetradores, ¿vale? Pero bueno, esto cada vez más hay guías incluso de estilo periodístico que intentan velar porque esto se cuide. Pues como les decía, yo soy de la opinión que, aunque es verdad que nos manejamos para poder entendernos entre los profesionales fundamentalmente y entre los técnicos con esto de las etiquetas diagnósticas, pues yo creo que hay tantas enfermedades como personas, porque cada persona experiencia o experimenta subjetivamente el trastorno mental, ¿vale? Podemos tener dos personas con el mismo diagnóstico y cada una manifestarlo de una manera y vivirlo de una manera diferente. Cada uno tiene su afluente. Así, claro, y luego cada una está en su contexto, ¿no? Hay contextos y contextos. O sea, yo creo que no se tratan enfermedades andantes, sino personas. Yo trato con personas, no con esquizofrenia. Yo trato con personas que padecen. Es una forma mental y una enfermedad del ser humano. Correcto. Pero aparte, un ser humano, eso es a lo que me refiero, que es lo importante, ¿no? La atención tiene que venir centrada en esa persona que tiene ese padecimiento, no el padecimiento colgado de la persona. Entonces, la atención tiene que ser individualizada, muy a medida, como les digo, con todos esos palos, biológico, psicológico y social, y atender también al contexto, que es un poco en lo que yo me quería centrar en mi presentación para complementar la de Emilio, ¿vale? Hablar más del contexto, del entorno que podemos hacer.
La detección precoz, esto está súper en boga desde hace bastantes años en nuestro campo, que tiene que ver con la identificación temprana de los primeros síntomas. Esto tiene, pues, lógicamente aparejado que se interviene antes, si se detecta pronto se interviene antes, y al intervenir antes, pues el pronóstico cambia. La evolución es más favorable normalmente, y además complicaciones que se derivan de un trastorno sin tratar, pues complicaciones a veces que no solo es el deterioro por el trastorno, sino complicaciones sociales, legales, pues prevenir, por ejemplo, que mis usuarios terminen en la calle por este tipo de condiciones después de un montón de años sin atención. Esto es lo que es fundamental hoy día. ¿Y cómo se hace? Pues bueno, hay una serie de signos de alarma que normalmente quien está en primera línea para poder detectarlo es el entorno primero que tiene el paciente, que normalmente el primer grupo al que nosotros pertenecemos, si tenemos la suerte de conservarlo, es nuestra familia, ¿no? Nuestra familia, nuestros allegados, nuestro vecindario, barrio, ¿no? Los compañeros de trabajo, del cole, del instituto. Esos son como nuestro entorno más inmediato. Los signos de alarma, pues, son inespecíficos. Ahora un poco veremos unos cuantos para repasar. Pero es lo que decía, a veces puede ser no muy fácil reconocerlos o identificarlos como tales. ¿Por qué? Porque pueden aparecer en situaciones de la vida reactivas, ¿no? Esta serie de síntomas, lo que mencionábamos antes, pues una pérdida, un estresor, unos exámenes, una oposición, pues no sé, que te nazca un hijo, ¿no? Que es un momento muy feliz, pero puede resultar también bastante estresante. Todas estas situaciones, por ejemplo, pueden generar una serie de síntomas que podemos atribuirlos, ¿no?, a esa situación y no darles a lo mejor la importancia que tienen, minimizarlos, racionalizarlos. Y por otra parte, hay etapas de la vida, por ejemplo, con la adolescencia, la mayoría de los brotes psicóticos cuando aparecen, normalmente son en gente adolescente, en la edad adulta temprana, y pues bueno, ustedes saben, ¿no?, la adolescencia normalmente, pues esa etapa de cambios, de rebeldía, de ir contra las normas, de hacer lo que ellos quieren, de consumo, bueno, pues a veces este tipo de situaciones... También los adolescentes tienen su propio estigma también. Entonces, todas estas situaciones se pueden malinterpretar, síntomas pueden aparecer ahí, se pueden confundir con los cambios naturales de esa etapa de la vida. Normalmente los síntomas de alarma, lo curioso que tienen, que es muy interesante a la hora de predecir, es que pueden variar a lo mejor entre, como les digo, en un mismo diagnóstico entre personas, pues pueden darse síntomas distintos, pero es habitual que en la misma persona los brotes se reproduzcan con el mismo patrón de síntomas. ¿Y eso qué pasa? Que cuando empiezan a reproducirse los síntomas, empieza el brote, nos permite, si lo sabemos identificar, ver venir ese brote e intervenir de una manera pues más activa, más pronta, antes de que a lo mejor el brote se descompense del todo. ¿Qué cambios? Bueno, pues se pueden imaginar cambios de todo tipo, desde cambios del humor, explosivos o muy alternantes, emociones desproporcionadas a lo mejor a la situación que pueda estar viviendo, dificultades a nivel cognitivo, que la persona ya no pueda rendir lo mismo en el colegio o en el trabajo porque no puede atender, no puede concentrarse, que se sienten extraños, confusos, desganados, con una pérdida de energía que no saben muy bien de dónde viene. Pues que prefieren aislarse, rompen con las relaciones con los amigos o con los familiares, bloquean por el móvil, pierden interés por actividades que a lo mejor les gustaba hacer antes, pierden el sueño o tienen alteraciones en el apetito, creencias extrañas nuevas, insólitas que a lo mejor antes no tenían, o miedos infundados que no parecen muy coherentes con la situación que está viviendo la persona, que hablan o se comportan de una manera extraña. Bueno, todos estos síntomas, a algunos a lo mejor les suenan, otros no, pueden aparecer y pueden orientarnos hacia la aparición de un trastorno mental. ¿Y qué hacemos, no?, desde ese entorno inmediato que está ahí presenciando estas cosas? ¿Cómo podemos ayudar? Pues miren, primero yo creo que 3 pilares básicos. Uno es la escucha activa, ¿vale?, que a veces esto es lo más difícil de hacer. Que eso quiere decir que tenemos que estar pues sintonizados con esa persona, pendientes de ella, para intentar establecer una conversación que nos dé información y nos permita valorar también el riesgo de la situación que está atravesando esa persona. Primero, elegir la persona. Puede ser que nosotros seamos los que nos tenemos la mosca detrás de la oreja, pero a lo mejor no somos la persona de más confianza para esa persona afectada. A lo mejor tenemos que recurrir a algún otro allegado o familiar que pueda hacer abrir esa apertura, ¿no?, a la persona afectada. Buscar el momento, el lugar, normalmente buscar pues la privacidad,
un entorno que sea agradable para la persona, que se sienta segura, sobre todo yo creo que eso es lo que tenemos que lograr. Prestar una atención genuina, que esto a veces es difícil, sobre todo con alguien que habla tanto como yo. Guardar silencio a veces es lo más difícil para poder escuchar todo lo que esa persona nos tenga que compartir. Ser pacientes, puede ser que la otra persona esté matraquillosa con un mismo tema, hay que intentar escucharlo de manera respetuosa. No juzgar, tampoco seguir la corriente, ¿vale? Eso no es útil, el seguir un poco, pues incluso a modo de burla, ¿no? Tomárnoslo a gracia, ¿no? Lo que nos está contando, por ilógico que nos suene. Cuidar el lenguaje no verbal, de nada nos va a servir que elevemos el tono de voz porque nos increpa. Yo quiero decir que muchas de las emociones que surgen en este tipo de situaciones tan dramáticas son muy válidas, ¿vale? Nos podemos sentir aterrados, conmovidos, nos podemos angustiar como familiares o enfadar porque no entendemos lo que está pasando, muy válido todo, pero tenemos que intentar mantener una cierta distancia para poder ayudar, para poder cumplir esa función de ayuda, de escucha y de búsqueda de soluciones. También cuidar el lenguaje no verbal es eso, ¿no? Intentar que no trasluzca, como les digo, la burla o la incomprensión o ese tipo de emociones que pueden hacer que la otra persona se cierre, ¿no? Así, y entonces ya no podemos acceder nunca más a ella. La comunicación, yo creo que dos claves. Tenemos que explicitar nuestras emociones, qué nos genera a nosotros estar siendo testigos de esa situación y ofrecer apoyo. Es más útil que decirles lo que tienen que hacer, porque ¿a quién le sirve eso? Normalmente que tu padre o alguien te diga lo que tienes que hacer, haces lo contrario justamente. Es mucho más útil preguntar cómo creen ellos que podemos ayudarles, dar consejos si lo piden, propuestas, intentar que sean cortoplacistas, poco a poco, para no saturarlos, para no desbordarlos esa capacidad de aceptación, y tratar, como siempre, intentar más bien dirigirlos a conductas o situaciones que no sean arriesgadas, que sean lo menos peligrosas posible. Por ejemplo, si la persona nos está hablando de unos planes que nos parecen pues muy costosos, muy realistas, muy complejos, que requieren a lo mejor incluso de consultar al resto de los familiares para a lo mejor orientarles hacia eso, no decirles no, eso no lo hagas. Pues mira, ¿no te parece mejor? Vamos a consultar esto con tu gestor, con tu abogado, antes de tomar ese tipo de decisiones. Aplazar los planes, no ser impulsivos en la toma de decisiones. Esas son un poco las sugerencias que como allegados les podemos ofrecer a nuestro familiar cuando empieza con estos temas. Permanecer en calma, no culpabilizar, que a veces, incluso cuando sabemos que este tipo de situaciones tienen que ver con, por ejemplo, con el consumo de sustancias, ¿no? A veces lo que nos nace como familiares es pedir responsabilidad o criticar o censurar ese tipo de conductas. En estos momentos a veces no ayudan, al revés, crean más conflictividad. Recordar que el malo de la película, si es que hay un malo, va a ser el trastorno mental grave, y como eso es una entidad, no es una persona a la que le podemos pedir explicaciones, pues mejor aparcarlo, porque eso no es una actitud que resulte productiva en este momento. Como les decía, marcar objetivos que sean lo más realistas posible y poquito a poco. Informarse. Son situaciones de mucha desorientación, de mucha desinformación. Todos nosotros, me incluyo como profesional, antes de estudiar todo esto, todos tenemos unas creencias que a veces son erróneas sobre el trastorno mental. No tenemos mucha información, cada vez más, pero de entrada no venimos aquí a la sociedad con toda la información y a veces tenemos cosas programadas que son equívocas. Tenemos que dirigirnos a fuentes fiables. Por un lado, yo creo que hay que recurrir a apoyos en el entorno, otros allegados, vecinos, amigos de esa persona, para que nos echen un cable, pero por otro lado, profesionales, ¿vale? Bien dirigirnos, en atención primaria hay pues una base fuerte, potente, que nos puede servir de ayuda, además de los especialistas, red pública, red privada. En los colegios, en los institutos, pues también hay psicopedagogos, ¿vale? Que pueden echar una mano, por lo menos a orientar en un primer momento. Por supuesto, las asociaciones de usuarios y de familiares también son un pilar fundamental en la difusión de información de calidad, y hay guías y hay pautas de manejo en internet, en sitios fiables. Si necesitan alguno, pues yo les puedo orientar, pero vamos, que están rescatables en páginas de verdadera fiabilidad. Así que les pido por favor que no Doctor Google, poner ahí los síntomas, porque llevan muchas veces a sitios pues muy oscuros, con muchos equívocos y que no son nada útiles. Pues por ejemplo, hay muchas situaciones ahí que están como ejemplificadas, pero porque dejarles claro qué no es útil, pues sobre todo hablar
desde la crítica, ¿no?, del criticismo que hablaba antes, y de la etiquetación del paciente a la persona, ¿no? Es que tú haces esto, tú haces lo otro, ¿no? Criticar o censurar la conducta de la persona, eso pocas veces es útil. Es más útil el otro extremo, hablar desde los sentimientos que nos moviliza ese tipo de situaciones que estamos observando. Pues mira, yo es que cuando veo esto me preocupo porque veo que ya no sales, que has dejado de ir a esto que te gustaba, a la actividad de arte o al baile. Pues mira, yo de microchip, si tienes instalado un microchip, yo no lo sé, pero últimamente noto que tú no te sientes seguro en casa. Si quieres buscamos un sitio, te vienes a la mía, vemos cómo podemos resolverlo, buscar a alguien que nos pueda orientar. Ese tipo de actitudes son mucho más contenedoras, mucho más de abrazar esa angustia de la persona que está afectada que lo anterior. Bueno, ¿y qué pasa si todo esto sigue empeorando o incluso cuando estamos haciendo las cosas bien porque la persona cumple con su tratamiento o a su seguimiento, porque puede pasar también en ese tipo de contextos, empeora ya una situación de riesgo inminente, de riesgo para la seguridad, para la persona o para el entorno? Hay que buscar ayuda, y ayuda profesionalizada, bien o acompañar a la persona a los servicios de urgencia o bien incluso a veces tener que activar el 112. Estas son situaciones muy problemáticas, muy complicadas, que generan movilización de un montón de malestares tanto en la persona como en el entorno, ¿vale? Moviliza muchas culpas, sentimientos de fracaso, de frustración. Nos pasa incluso a los profesionales, ¿vale? A mí me pasa cuando hago seguimiento a mis pacientes y tenemos que tomar este tipo de decisiones. Pero no podemos dejar de tomarlas si nos vemos en una situación como esta, de esta gravedad o de esta situación tan crítica. Tenemos que remitirnos a que el objetivo al final no es, nosotros no activamos todo este dispositivo por un castigo, como un método correctivo o como una lección, no, estamos haciéndolo desde el proteccionismo y el cuidado hacia esa persona que en esos momentos no es capaz de tomar decisiones para protegerse o cuidarse ellos mismos. Creo que esto desinviste, por un lado, bastante a las familias o a los allegados, a los que están presenciando esto o hacen esa llamada, de esa sensación de culpa, ¿vale? Y por otro lado, tener claro que realmente, por ejemplo, un ingreso hospitalario, si al final esto deviene en ese resultado, no depende de la familia que ha hecho la llamada telefónica. Hay montones de filtros técnicos en todo ese proceso, entre ellos, pues primero la valoración que hace el 112 cuando llega al lugar y atiende primera vez a la persona y decide si traslada o no traslada al centro sanitario. Luego en el centro sanitario, sea el ambulatorio o sea el hospital, el médico que valora el triaje, el médico decide si le interconsulta o no al especialista, el especialista vuelve a valorar, o sea, ahí donde está la familia, valoran todas esas personas y finalmente incluso el especialista, si tiene dudas o le supone un conflicto el ingreso en contra de la voluntad del paciente, supongamos que el paciente no quiere ingresar, tiene la obligación de solicitar la autorización judicial. Y aquí ya viene el juez, y el juez no viene a imponer nada sobre la persona, al revés, viene a revisarnos a nosotros, los profesionales, para comprobar que no nos estamos excediendo de la autoridad que nos prevé la ley. Viene a defender los derechos de la persona. Entonces, hay muchos procesos, no es la familia la que ingresa al paciente. Yo creo que esto es importante también para frenar esa espiral de angustia que a veces tienen los familiares a la hora de adoptar este tipo de decisiones. Y luego que, pues ya cuando la persona se estabilice, entre en ese proceso de recuperación, si hay algo que reparar en los vínculos dentro de la familia, ya habrá tiempo de encajar las cosas, trabajarla con el equipo terapéutico, etc. Pero creo que es importante saber que no hay que dejar de tomar las decisiones, por difíciles que sean, si estamos en una situación verdaderamente pues crítica, ¿vale? La recuperación, no me voy a enredar mucho porque yo creo que Emilio lo ha explicado infinitamente mejor que yo y en primera persona. Pero saber que no hay tiempo, ¿vale? Que tenemos, como vuelvo y repito, en esta sociedad que todo es presión, rapidez, queremos todos estar estupendos inmediatamente. Cada persona tiene su ritmo, cada persona tiene su proceso, no se puede generalizar. Y además, muchas veces, pues, después de un proceso agudo, remisión de los síntomas a veces no es completa, no es ad integrum, como decimos los técnicos, no es reparación completa y la persona está de nuevo en su situación basal, a veces tarda un poco más de tiempo en remitir esos síntomas, o a veces no remitan del todo. Hay síntomas que no son reversibles del todo, ¿vale? Les cuesta más, se atascan más, le cuesta a lo mejor recuperar la funcionalidad del día a día un poquito más. Entonces, como allegados, como ese entorno inmediato, tenemos que tener ese extra de paciencia
e intentar ayudar, apoyar y compensar un poco esas deficiencias hasta que la persona pues, puede ir más rodada. Yo creo que eso también es importante saberlo. ¿Cómo reducimos los riesgos de recaídas? Pues yo creo que es fundamental, yo creo que lo primero que trabajamos en psicoeducación desde los recursos de salud mental es esa conciencia de los síntomas de alarma, porque si la persona y su entorno aprenden a identificarlos, como les decía antes, vemos de lejos el episodio venir y podemos atajarlo antes y a lo mejor no hay un segundo episodio después de un primero. Importante la adherencia al tratamiento, que sea una adherencia regular, reglada, bajo control, pero no solo al tratamiento psicofarmacológico, que parece que es lo primero que a todos nos viene a la cabeza, la medicación. También es importante el seguimiento en las consultas para ver la evolución e incluso pues ir optimizando ese tratamiento, que a lo mejor al principio pues es grandísimo y limita un montón por los efectos secundarios, pero si no hay un seguimiento, ¿cómo podemos ir ayudando a afinarlo? Es importante. Aprender a reducir y a manejar el estrés con estrategias que sean más saludables, quizá, pues ocupacionales, una estimulación, una actividad, mantener esas relaciones personales de apoyo que le vienen bien a la persona, un estilo de vida ordenado, con rutinas, es fundamental. Somos agentes de ayuda el entorno inmediato de la persona afectada, somos agentes de ayuda práctica, evidentemente, para las actividades de la vida diaria, pues claro que somos un apoyo, pero sobre todo emocional, que yo creo que en este sentido, desde los recursos profesionalizados, esa parte generalmente no la podemos cubrir, con esas citas tan espaciadas y con esa cercanía, pues a veces que no nos permite los dispositivos. Quizá en uno como en el que yo trabajo, pues la distancia esa se diluye, estamos más encima, por así decirlo, del caso por caso, pero lo habitual no es eso, no podemos cubrir esa necesidad. Pero creo que es importante que se ilustre el impacto que puede tener en la carga del entorno inmediato, los cuidados, ¿vale?, de una persona con un trastorno mental grave. Pues es más que un trabajo normalizado. Miren, 65 horas semanales por 21 años, por ejemplo, de media, es una carga de trabajo inmensa. Mucha gente compagina con un desempeño laboral. Sintomatología depresiva aparece hasta pues, en unos porcentajes grandísimos, del 27% de los cuidadores. 4 de cada 10 ya tiene un síndrome de ansiedad generalizada por ese cuidado. Y hasta 1/3 de los cuidadores o de personas que atienden a personas con trastornos mentales graves sufren deterioro de su salud física por esa, de alguna manera, desimplicación de su propio cuidado para ese cuidado sacrificado, ¿no?, del otro. Eso no es bueno. La emoción expresada. Esto es un concepto técnico, pero vamos, súper conocido, ¿no?, en estos entornos. Antes Emilio también mencionaba el criticismo y la hostilidad, pero que está muy relacionado con la calidad convivencial que puede haber en un ambiente doméstico cuando convive una persona con trastorno mental grave y los cuidadores. Aumenta el estrés y la conflictividad en el domicilio, y esto yo creo que es fácil entender el criticismo y la hostilidad, pues cuando hay ese clima negativo, ¿no?, que el paciente pueda estresarse más, y como decíamos, ¿no?, el estrés puede desencadenar más crisis, pues el riesgo de recaídas es mayor, pero es que también el estrés lo sufren los familiares, ¿no?, los cuidadores, que pueden verse pues, con más riesgo de síndrome de burnout, de estar quemado, ¿no?, de estar muy desgastado por esa situación de cuidados. Pero hay un ítem que antes aludía Emilio a él, que es el de la sobreprotección, que creo que a veces se nos olvida más enfatizar en él o caer en él, que es esa tendencia que tenemos muchos profesionales, pero también muchos familiares, de tener al paciente entre algodones, o el usuario entre algodones, de evitarle la exposición a tareas, compromisos, responsabilidades, pensando, con toda la buena intención del mundo, ¿vale?, que esto pues, los protege de ese estrés y de las recaídas. Al final, este tipo de situaciones sostenidas en el tiempo lo que hacen es que la persona pierda la autoestima, pierda la sensación de autoeficacia, que no sea tan autónomo como debería, que de alguna manera pues, esté más expuesto a una situación de dependencia. Eso entendemos que no tiene, está a años luz de todo el movimiento que estamos tratando de ilustrar de la recuperación. Una persona que está en esta situación de vulnerabilidad, porque nosotros no le hemos dejado tomar las riendas de su vida, no es muy adecuada. Los límites son sanos y necesarios. Límites para el otro, para la persona que tiene trastorno mental. Yo creo que hay situaciones que no se deben de tolerar, por ejemplo el de la violencia, que hay que poner ahí desde la familia
un firme límite, pero también el límite para nosotros mismos, que en ese ofrecimiento de apoyo, de disponibilidad, seamos realistas y coherentes, y que si en un momento dado como familiares estamos desgastados y sentimos que no podemos cubrir pues ese apoyo, es importante compartir las tareas, compartir esas cargas y delegar, retirarnos, dar un paso atrás, recuperarnos y ya veremos si podemos volver otra vez a la carga, pero es importante por cuidarnos y cuidar mejor hacer esto. Lo dicho, pues el autocuidado es fundamental, prevenir el burnout, si queremos cuidar y cuidar bien, esto también es aplicable a los profesionales que atendemos a personas con trastorno mental. Es importantísimo cuidarnos nosotros primero, pues somos la herramienta de cuidado, evitando el aislamiento, reduciendo sentimientos de frustración y soledad, entrando en contacto con personas que a lo mejor puedan estar en una situación similar a través de asociaciones, es muy buena idea. Y pues, por supuesto, si ya aparece clínica, como estábamos hablando antes, que puede invalidar a la persona, que puede sentirse desgastada, pues incluso recurrir a apoyos profesionales en la unidad de salud mental, en la atención primaria, etc. Y pactos de cuidado, ¿vale? Yo creo que cada vez estamos más en una dinámica de trabajo en equipo. Todas las partes que estamos implicados en este abordaje del trastorno mental, el usuario, por supuesto, que es el protagonista, pero ese entorno inmediato, los familiares, los cuidadores, como queramos llamarlo, y los profesionales. Tenemos que hacer una alianza terapéutica un poco más amplia que la que antes se enseñaba en la facultad o se enseñaba en la especialidad. Estamos todos un poco participando de esto, todos en un mismo barco, todos haciendo un mismo equipo. Ya no es el microequipo profesionales paciente y la familia aparte, o paciente y la familia y los profesionales a su bola tomando decisiones, ¿no? Estamos todos un poco en el mismo barco. La experiencia del trastorno mental grave, como les decía, es tormentosa a veces, es solitaria, es confusa, pero siempre hay un otro al que podamos agarrarnos en este triángulo, ¿no? Del usuario, la familia y los profesionales, que también parece que todo es negativo, pero el trastorno mental, como bien hemos aprendido de la intervención de Emilio, también da oportunidad de crecimiento, de fortalecimiento, de empoderamiento, ¿vale? Creo que es fundamental también tener esa visión más amplia. No es todo una catástrofe, salen cosas muy buenas, muy positivas de ahí también. Y que yo creo que la idea que me gustaría que se llevaran de la ponencia, ¿vale? Es que estamos todos en ese barco, en ese mismo equipo, y que solo juntos, todos, haciendo pues esa alianza, podremos llevar a buen puerto y salir de la tormenta pues con mucha esperanza y con proyectos de futuro y hacia esa recuperación, ¿no? Que está en el horizonte. Espero que les haya sido de utilidad. Luego en el turno de preguntas o lo que quieran. Hoy, 10 de octubre, hemos celebrado aquí en Mogán el Día de la Salud Mental. Estoy muy orgullosa, muy contenta porque la gente del municipio ha participado y quería agradecer la predisposición de la Asociación Espiral, a Emilio, a Elena, por estar aquí hoy y poder celebrar este día tan importante para todos.